está justo actualizando el Wolfram. Para el uso de cuaterniones con el Wolfram Cloud, lo mismo que en matemáticas, hay que cargar un paquete en donde estás indicando a esa planilla que vas a trabajar con cuaterniones. La forma que tiene de identificar que se va a trabajar con cuaterniones es escribiendo este texto. Lo ideal es ir acá a la lupita y escribir en inglés quaternions, ¿bien? Ahí sale una cierta cantidad de información relacionada con los cuaterniones. Esto se llama paquete. Acá está. Quaternions Package. Y lo que hay que, para no estar escribiendo esto a mano, y es como es muy estricto el programa con la escritura, hay que copiarlo acá en el clipboard y pegarlo, ¿bien? Y después ejecutarlo. Eso como primera medida. Entonces, luego, para definir un cuaternión, que tiene las 4 componentes, una real, 3 imaginarias, hay que escribir la palabra quaternion con mayúscula, corchete, las componentes separadas por comas y el espaciado es automático, ¿no? Entre cada una de ellas. Yo usualmente trato de definir una variable con lo que le voy incorporando, con la información que le voy metiendo. Entonces, en este caso yo tengo definido un cuaternión en Q1 y otro cuaternión en Q2. Entonces, de la misma manera cuadriana, la suma de Q1 más Q2 de estos dos cuaterniones da Q3. ¿Okay? Cuando uno le solicita la información que tiene Q3 adentro, tiene que ver que está en la suma de cada una de las componentes de A más F en la parte real, la parte en I, la parte en J y la suma de la parte en K. ¿Okay? La suma no tiene ninguna complejidad. Ahora, en el caso de la multiplicación, esto es un procedimiento más largo, pero el programa lo hace muy fácil. Con la condición que la multiplicación entre cuaterniones es el doble asterisco, o sea, Q1, asterisco, asterisco, Q2, así como está, sin espacios intermedios. Entonces, yo definí un Q4, que es la multiplicación de Q1 por Q2, y me da las 4 componentes de manera algebraica, real, I, J y K. ¿Bien? Y, como vieron hace un ratito, multiplico al revés, Q2 por Q1, y lo asigno a Q5. Si yo comparo, la parte real de Q2 es igual a esta, pero ya la parte imaginaria no, en donde D por H tiene distinto signo que el D por H acá. ¿Bien? Entonces, ahí ya es donde se diferencia, por lo tanto no es conmutativo. ¿Hasta acá alguna consulta? No, creo que no. Entonces, continuamos. Tiene el comando de conjugate, similar al de números complejos, y uno puede obtener el conjugado de un cuaternión. En este caso lo que hace es poner negativo todas las partes imaginarias. ¿Bien? Otro operador, otro comando es el abs, es el valor absoluto del cuaternión. En este caso yo ya le di valores numéricos porque a partir de ahora voy a trabajar con valores numéricos, ¿no? Entonces el resultado es un número real, que es el resultado de la raíz cuadrada
todo lo demás. Y una cosa que vieron, que es la normalización del cuaternión, que esto es útil, o sea, no es útil, es necesario para realizar las rotaciones. Entonces, el cuaternión normalizado numérico es la relación, o sea, la división de todas las componentes del cuaternión dividido el valor absoluto, es decir, raíz de 30. Y si todo este procedimiento está bien hecho, el valor absoluto del cuaternión normalizado tiene que dar 1. Entonces, si yo le solicito a este Q-norm su valor absoluto, tiene que dar 1. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos bien. Bueno. Y acá viene un tema que a mí me gusta o me interesa que tenga una pata sobre el mundo de la realidad, ¿no? ¿En qué se usan los cuaterniones? Los cuaterniones, así como explicó Adriana, se usa para rotar. Nosotros vamos a rotar puntos, pero la realidad es que se rotan mucho más cosas. Por ejemplo, la primera aproximación que tienen con los cuaterniones es con los programas en CAD de 3D, cualquiera que fuere. Ustedes cuando están diseñando una pieza o están modelando algo y a veces la rotan inconscientemente, o no inconscientemente, de una manera muy intuitiva con el ratón, el software opera un álgebra de cuaterniones. ¿Y por qué es esto? Más allá de que el cuaternión puede trabajar con rotaciones en 3 ejes, no se indefine ningún seno ni coseno. Siempre está trabajando con la mitad del ángulo, con la operación de rotación. Entonces, no hay, por ejemplo, cuando ustedes calculaban el arco tangente de y sobre x con los números complejos, cuando x valía 0, se indefine la función arcoseno. ¿Bien? Este tipo de problemas no se produce con los cuaterniones, no se indefine. Entonces, por eso es muy utilizado no solo en los programas de CAD o donde hay rotaciones, sino también en lo que es navegación, navegación aeroespacial, donde, digamos, físicamente lo que tiene que el sistema de control toma del giróscopo o de lo que fuere la posición de las componentes del cuaternión y la utiliza para los cálculos de trayectoria o lo que fuere. Siempre tiene una respuesta numérica válida a través del uso de cuaterniones. En algunos lados de Internet pueden llegar a haber una interpretación geométrica, pero no es muy claro porque son 4 componentes y es una hipergeometría y no es muy claro. Pero bueno, se los comento porque quizás les interese, lo pueden llegar a buscar y lo pueden llegar a ver. Entonces, yendo a nuestra aplicación práctica, que es la rotación, nosotros vamos a rotar puntos, a ejemplos didácticos, como puntos que pertenecen a un cuerpo y ese punto es la referencia del cambio de posición del cuerpo. Entonces, el procedimiento es, primero escribir las coordenadas del punto, que en el espacio son 3, pero escrito como cuaternión son 4, en donde la primer componente es nula. Entonces las otras 3 son las componentes en eje X, Y y Z. Bien. Entonces, siempre que se hace una rotación se hace alrededor de un eje. ¿Cuál es el eje de rotación? Ese eje de rotación también puede ser escrito por componentes. Entonces, la operación de rotación exige que nosotros pongamos en la componente real el ángulo que se va a rotar, por ejemplo en este caso es pi sobre 2, dividido 2. Esta es la componente real. Si estamos hablando del eje X,
acá tiene que ir un 1, ¿eh? Porque es la componente del eje X, por el seno del ángulo que rota dividido 2. Y las otras tres componentes deberían ser 0. Pero yo lo escribí completo, como que el vector puede tener tres componentes distintas de 0. O sea, puede ser cualquier vector en el espacio. ¿Bien? Entonces, como en este caso yo estoy haciendo una rotación alrededor del eje X, el primer valor que afecta al seno es 0. Este 1 está de más. Lo voy a dejar para que no deje de andar. Entonces me queda 0 por el seno de pi sobre 2 sobre 2, siempre es la mitad del ángulo que rota, para J y para K. ¿Bien? Cuando le doy Shift Enter, el resultado es esto. Me dice que esto es un cuaternión, que es una raíz sobre 2 en la parte real, una raíz sobre 2 en la parte I, y 0 para el resto de las componentes. ¿Bien? Entonces, la otra operación que necesito hacer es obtener el cuaternión del vector conjugado. ¿Bien? Entonces, acá sí utilizo el comando conjugate y le saco el conjugado. ¿Bien? En donde acá verifico que me cambia el signo de la parte en I. ¿Bien? Entonces, este ángulo, así como está, digamos, mostrado, el ángulo que va a rotar, tiene un sentido. Tiene sentido en el sentido de las agujas del reloj o no. Entonces, si el sentido lo hacemos conmutando, por ejemplo, si el sentido horario es el cuaternión del vector por el cuaternión del punto a rotar por el cuaternión del vector conjugado. ¿Bien? Esto da una posición final. Si es en el otro sentido, lo que se conmuta es el Q vector va al final y el cuaternión conjugado del vector va al principio. ¿Bien? Entonces, nosotros estábamos un punto que estaba en la posición 0, o sea, pertenece al plano X, en 2 en Y y con 3 en K. Cuando lo roto hacia un lado pasa esta posición final en un sentido, o si lo posiciono, lo roto en el otro sentido, pasa esta posición final. Esto es todo, digamos, los comandos que van a usar en los ejercicios, más allá de que a veces se pueda pedir el valor de alguna componente y tenga que trabajar algebraicamente. No sé, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? ¿O con lo que acabo de explicar? Diego, Sí. el término independiente de ese último cuaternión que sería, digamos, el punto ya rotado, siempre tendría que dar 0, ¿no? Sí, porque es la definición de un punto. La parte real siempre queda en 0 después de la operación. Perfecto. Y otra duda que estaba viendo, al programa vos le ingresaste el ángulo como pi sobre 2. Sí. Ya automáticamente lo detecta como radianes, entiendo que sí, ¿no? Tenés que trabajar en radianes, sí, tal cual. Si no, lo tenés que convertir. Claro, si yo pusiese en lugar de pi sobre 2,90 haría cualquier cosa, digamos. Claro, porque te va a tomar 90 radianes. Pero en algún momento le aclaraste eso, es lo que no me queda en claro, o ya lo toma así por default, digamos. Por defecto, el argumento tiene que estar en radianes. Si vos se lo querés poner en grados, porque alguna comodidad o conveniencia, se lo tenés que convertir. O sea, en la teoría acá en vez de pi sobre 2 estaba escrito quita, ¿no? Lo que pasa, chicos, que cuando ustedes trabajan con funciones trigonométricas, el dominio son los reales, entonces no pueden poner ángulos, por eso se trabaja con radianes. Más allá que hay una manera en matemática de ingresar los grados, en las calculadoras o cualquier software siempre está
para que se trabaje con radianes. Incluso en la calculadora, si ustedes no cambian el modo, les da cualquier cosa, ¿no? Sí, Sí, igual sí, acá, totalmente. si vos querés trabajar con una variable que sea tita en grados, le pones el valor en grados por 2pi dividido 360. Pero el Una argumento, consulta. el coseno, ya te permito, el coseno sí o sí lo tiene que estar, digamos, viendo en grados el argumento. O sea, vos le podés hacer la cuentita para que te lo convierta acá adentro. Perfecto. Le hago una consulta, profesor. Sí. Ahí puso que para la rotación en el sentido horario, la posición del punto rotado y puso Q vector por Q punto por Q vector conjugado. En la teoría, pues yo anoté mal, puede ser que sea al revés, digamos, de cómo es en la... Y mirá, Porque lo definimos como antihorario recién. ¿O es una cuestión de sí, definición o nomás quizás o el acá programa lo... me equivoqué No, y en vez de ese poner... ese sí, ese Ahí. está. listo. Yo por si el programa se tenía que trabajar al revés. Sí, igual, o sea, más allá de lo que uno pueda escribir a mano, que no está vinculado con el programa, uno lo tiene que verificar. Ok. Esa es mi recomendación, ¿no? Acá posiblemente yo lo haya errado en el texto, esto lo tengo que verificar, pero lo mejor es tratar de graficarlo, porque uno visualmente rápidamente se da cuenta, ¿no? No, yo más que nada por si el comando era, veo que algunos comandos son particulares, por ahí había que ingresarlo al revés para que dé la posición. Claro, no. Posiblemente acá yo me haya equivocado en el texto. No sé si pude ser claro con la explicación. No sé. Sí, quedó claro. Es medio parecido como en el Excel, ¿no? Que también tiene que trabajar con radianes. Sí. Sí. A menos que el programa trabaje con unidades, o sea, siempre está definido como para que funcione con radianes, ¿no? O sea, es lo opuesto a lo que se puede llegar a ver en cualquier industria, ¿no? Que todos son grados. Pero bueno, hay que ponerlo así. Entre 0 y 2pi van todos los argumentos de las funciones trigonométricas.